cacho. Una escena como esta, ¿cuánto te llevó a filmarla? Vinimos unas 5 o 6 tardes. Y aquí nos estacionábamos, aquí preparamos el Steadicam. Las 2 primeras veces lo trabajamos con Steadicam. No me gustó porque es algo tan dinámico. Yo de alguna forma puedo predecir más cómo se va a mover mi hija, los animales, que un fotógrafo de México, que era el operador del Steadicam. Entonces no me gustó cómo quedó y entonces usamos una cosa que se llama Easy Rig, que es básicamente un aparato que tiene un hilo aquí colgando y coges la cámara acá. Y entonces yo pude hacer ya la mayoría de las tomas que quedaron. ¿Las hacías vos? Sí, yo suelo operar la cámara cuando se mueve. Vamos a la otra escena, que también es una escena clave, muy diferente, casi contraste, ¿no? O sea, en una, de algún modo, es verdad, está esta presencia de lo ominoso, pero en el niño no se reconoce como tal. Todavía no hay, de algún modo, una tecnología simbólica para entender que eso puede ser miedo. Sí hay un extrañamiento, está la tormenta, los animales, ¿no? Hay un mundo que se abre. La contrapartida de esto es esa escena donde un hombre se saca su propia cabeza, ¿no? Y eso, no sé, estoy tratando de imaginarme cómo era el momento que filmaste eso. Pero digamos, eso es un momento de violencia explícita, una violencia muy particular. Eso también fue, yo no creo, intuyo que no debe haber sido nunca ese centro neurálgico que de algún modo es como el holograma de la película, pero es una escena importante. Sí, no, sin duda, sí puede ser uno de los centros de los subelementos, ¿no? O sea, de la desesperación como concepto general de la película, de la desesperación que tiene este hombre de arruinar todo cada vez, ¿no? O sea, alguien que, más que la pobreza material, es la pobreza de herramientas sociales, psicológicas, personales, de tratar con uno mismo, ¿no? Entonces este hombre pues, arruina todo, o sea, destruye la relación con su amigo por tal vez una necesidad de pronto querer una televisión, una serie de cosas así, un televisor. Más tarde lo de su familia. Y la idea de la desesperación general también un poco a nivel más alegórico de la desesperación que hay ahora, ¿no? Casi pues, se puede decir a nivel mundial, no quiero sonar apocalíptico ni nada, pero bueno, en México es clara y simplemente la idea de tirarse de los pelos cuando uno está desesperado es una imagen occidental de toda la vida. O sea, entonces yo creo que siendo mexicano y viendo continuamente fotografías de gente sin cabeza en el periódico, en la televisión y todo, es una imagen que te puede venir con mucha facilidad. O sea, eso puede ser un sueño de cualquier mexicano después de apagar la tele en la noche. Me vino de una forma muy natural, me lo imaginé desesperado y sí, una alegoría de la desesperación total. Se arranca la cabeza. O sea, no se trata de una película que es sobre vos, pero evidentemente es una película que tiene elementos que tienen que ver con vos. Sí. ¿Cómo se te ocurre escribir una película donde estos elementos se ponen en juego? Pues, mira, es curioso porque a nivel material, digamos, no sé si te dije ya esto y no me gusta repetirme, pero es que es tal cual. A nivel material es muy cercano a mí, digo, es mi casa, como dices, son mis hijos, es lo más cercano que tengo en la vida. Claro. Nada más faltó mi mujer. Pero muchas de las cosas que me ocurren también, mis perros, muchos incluso de los diálogos, las situaciones. Pero si uno no se identifica a nivel existencial con sus personajes, la película deja de ser muy personal. O sea, para mí es mucho más una serie de pensamientos sociológicos y de otra índole. Entonces, por eso tal vez nunca tuve ningún miedo a poner de alguna forma mucho si quieres vamos por allá porque aquí va a acabar, mi intimidad en la película, porque no es mi intimidad. No, está o sea, claro. Es como el cuerpo humano para la gente que no tiene sentido del pudor en ese sentido, pues no es tu intimidad son tus pensamientos, es una cosa, reside en un lugar mucho más puro, más profundo, ¿no? Luz Silenciosa para mí es una película mucho más personal y no hablo ni la lengua, o sea, ni es mi religión, ni es más, ni había ido nunca en mi vida y he ido un par de veces después nada más a visitar a mis amigos de allá. Pero eso es lo curioso, o sea, que cuando estás hablando de cosas densas o importantes para ti, lo íntimo reside en una parte mucho más sagrada que en tu recámara. Men jeg gjorde måske en til sted. Tot mig så var jeg. Da måtte jeg fundere en skjeden os. Under fordi jeg gleichen der. Jeg købte de var i halv. Jeg kom der og sa, hvad min besil har de kommer lige sig.
største bor på Sydmyra Celsius. Den dachte jeg ville du måtte forlåte. Og jeg forlot den dachte jeg så jeg døde. Dan skjedde jeg mye drachten, det er gode. Quizás lo que más me gusta es oír a los alumnos hablando de sus puntos de vista y de hecho normalmente ya descubrí, antes llegaba y les decía mucho mis ideas directamente. Ahora me doy cuenta que es mucho más interesante simplemente tomar una posición más pasiva, enseñar una película, escuchar lo que tienen que decir, de pronto decir un poco mis puntos de vista, por qué amo tal película. Les enseñé, te comentaba, la trilogía de Terence Davis, por ejemplo. Resultó que no le gustaba a nadie, les traté de explicar por qué creo que es una gran obra de arte. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, si tú piensas en la trilogía de Terence Davis, la sustancia, el tema que está hablando, hablemos solo del primero, ¿cómo se llama? Niños. En ese primero estás hablando de, primero, el bullying, el acoso masculino, bueno, que también no existe femenino, pero esta idea de la opresión siempre al diferente o al débil, algo terrible del ser humano, inevitable hasta donde yo sé. Estás hablando del descubrimiento de la homosexualidad en un hombre con una vida muy reprimida por su madre, por su cultura inglesa, imperialista, su religión, toda esta cosa, la violencia y la soledad en la que vive el hombre ultra occidental, que es el inglés, siempre solo, siempre, como los amigos de su madre incluso le llaman lad, su madre le llama lad, eso parece que no tiene nombre. Estás hablando de cosas, a eso me refiero con sustancia. Okay. Y luego, ¿cómo cuentas ciertas cosas? O sea, por ejemplo, la primera vez que entran a las duchas y de pronto entra un hombre un poco mayor, un niño mayor de 16 años y le ve el torso desnudo, cómo se está duchando y él quizás por primera vez se dio cuenta en ese momento de que eso le atraía. Eso me parece, esos son recursos cinematográficos, o sea, eso me parece de una elegancia, de una profundidad increíble. Son los momentos que tal vez podemos decir que definen al arte como esos momentos que tocan el misterio de la existencia, que es la conciencia de las cosas, de alguna forma. Hay otro momento increíble, por ejemplo, en el que él llega por fin un tipo y le va a chupar el pene, y en eso cortamos a su cara, que está así, parece que él está haciendo una felación fantástica, y resulta que él está viendo su armario, que tiene abierta la puerta y ahí pegado un papel con unas cosas de lucha libre, por ejemplo. Y entonces solo su fantasía funcionando en sentido inverso, primero ves lo que se está imaginando y luego ves de dónde se lo está imaginando, en lugar de al revés, ¿no? Eso es riqueza en recursos cinematográficos. Ahí está, por eso me parece fantástico. ¿Te ha pasado, por ejemplo, después de que ves las películas, encontrar esas zonas de no control, donde aparecen otras fuerzas creativas que evidentemente te atraviesan? Pues sos sin duda, filma, ¿no? Sin duda, 1000 veces. O sea, ni más ni menos que esta secuencia de la que venimos hablando, ya terminada la película, no sé si me di cuenta yo, o más bien se dieron cuenta algunos cinéfilos o simplemente espectadores que me empezaron a decir cómo es ella al principio. En esa secuencia se resume la totalidad de la película, de la libertad primero, la alegría, se empieza a oscurecer la vida, de pronto el miedo, el terror y la soledad. Y de alguna forma eso también era una condensación de lo que te decía antes, de cuando ellos crezcan probablemente lleguen a ser adultos con miedo, con sentimiento de soledad importante, con cierta frustración y con ganas de volver a casa, ¿me entiendes? A esa casa que ya no existe más cuando crecemos. Eso me pasa muchísimo, sobre todo por el sistema que yo tengo de hacer películas que tiene muchísimo que ver con, yo siempre lo digo, con el trance. Te aseguro, bueno, no sé si has leído, ya te hablé del otro día de Proust, de Contra Saint-Beuve, o sea, él habla muchísimo de cómo el hombre real no es el hombre que escribe. O sea, no es, por eso toda la idea de Saint-Beuve de saber cómo vive, con quiénes eran sus amigos, si era buena persona con su mujer, no, es absolutamente irrelevante. No porque la obra, en plan Leni Riefenstahl, la obra en sí vale y es muy buena y el otro tiene que quedar atrás, o Céline, por decir algo, ¿no? Sí, sujeto Heidegger. Sí, exactamente. Aquí es otra cosa, aquí es lo que está diciendo, es que no es el mismo. O sea, no es el mismo, es el que está diciendo, el que está creando no es el hombre real, de alguna forma, el hombre físico. Bueno, no sé, sí, todo ese tema de crear sin saber exactamente qué estás haciendo, pero no se trata de hacer cosas oscuras deliberadamente ni acertijos, ¿no? Es otro el proceso, sí, el procedimiento. Lynch, Mulholland Drive y todas esas películas que yo sí le entendí, yo no le entendí.
y que en internet hay unas instrucciones para entenderle y no sé qué tanto, ¿no? Hay gente que cuando le pregunta a Lynch y Lynch dice que no tiene ni idea, creen que se está haciendo el boludo. No, estoy absolutamente seguro que Lynch no tiene ni idea. Exacto. Pero tampoco es que sea un relativista que no sabe ni lo que está haciendo. O sea, lo que es que tiene una coherencia y una lógica de otra índole, que no es la lógica de A más B más C, ¿me entiendes? O sea, A más B, C, es otra lógica. Bueno, es la lógica paradójica, es otra, que no, tal vez tampoco es la lógica paradójica, es otro tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, me parece que ha sido un programa muy importante, porque muchas veces se ha cuestionado arraigadas el director, arraigadas la persona, es otro elemento, es otra historia y es algo que no nos interesa. Pero el cineasta que está detrás de cámara tiene verdaderamente muchas ideas sobre lo que está haciendo, tiene una manera de entender el cine, de concebirlo y de un apasionamiento sobre el cine que rara vez se ve en los cineastas contemporáneos. Saber y pasión no son precisamente las virtudes que en la actualidad uno encuentra en los cineastas. Creo que a partir de este programa, me parece, vamos a poder revisar la gran obra de Carlos Reigada. 4 películas esenciales del cine contemporáneo. Ten, you know that, Pup. Yeah. Din far kommer også med. Ja, jeg er også færdig nu. Jeg skal nok have en kop varm kaffe til dig. Ja, det kan vi nok trænge til. El fragmento que estamos viendo pertenece a Ordet o La Palabra, una de las grandes obras maestras de Carl Dreyer. Carlos Reigada fue uno de los que se animó a revisar esa película y en Luz Silenciosa, fundamentalmente, fue una relectura y en un cambio de contexto absoluto de Dinamarca a México. Pero más allá de ese caso, en este caso en realidad exitoso, si se quiere, de revisión o adaptación, lo que es importante destacar es un gesto por parte de un cineasta contemporáneo que revisa el cine clásico. Ya lo decíamos la semana pasada en esta manera de pensar el cine del presente a través también del cine del pasado. Quizás sea la única manera de poder tener una experiencia completa de la cinematografía mundial, del cine que vemos semana tras semana, puesto que si no tenemos este ir y vuelta, esta línea en el pasado respecto del presente, muy probablemente nuestros criterios de evaluación, nuestros criterios de apreciación respecto de lo que vemos sea un criterio no vacío, pero sí incompleto. Nos vemos la semana que viene con nuevas películas, seguramente con El Hombre Araña. Vamos a dejar México y volvemos a la cartelera. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Destacados que tiene, no me equivoqué, especial del jurado. Eso especialmente, dije especialmente.